Vamos a tener un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora antes de comenzar la clase. Número 1. Los judíos consideran que el Pentateuco es un solo libro. Número 2. El nombre por el cual se conoce más que nada el Pentateuco en la Biblia es el libro de la ley. Número 3. Cristo y los apóstoles hablaron de la inspiración del Antiguo Testamento, afirmando: A. La Escritura no puede ser quebrantada. B. La Escritura debe ser cumplida. C. La ignorancia del Antiguo Testamento es la fuente de error. D. A pesar que el cielo y la tierra pasen, ni jota ni tilde de la ley pasará. E. El Antiguo Testamento fue inspirado. F. El Antiguo Testamento es útil. G. El Antiguo Testamento provee los ejemplos de cómo vivir la vida cristiana. Pregunta número 4. Cristo y los apóstoles afirmaron específicamente: A. Adán y Eva fueron creados por Dios. B. Caín mató a Abel. C. El mundo fue destruido en un diluvio. D. Dios habló a Moisés a través de la zarza ardiente. E. Elías hizo milagros. F. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y G. Daniel profetizó la verdad. Pregunta número 5. ¿Qué es la teoría de acomodarse? Cristo reconoció la opinión de su día y se acomodó nomás a la opinión popular de su día, aunque él mismo no lo creía. Pregunta número 6. Apunte 3 de las 5 pruebas que Cristo no se acomodó. 6 veces en el Sermón del Monte contradijo lo que creían, o reprendió a los judíos que siguieron a la tradición en vez de la verdad, o dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, o el rabino Nicodemo fue reprimido por no entender el Antiguo Testamento, o en Mateo 23, Cristo denunció muchos errores. Pregunta número 7. Apunte 6 de las 10 razones por no aceptar a los libros apócrifos. Los judíos nunca los aceptaron. O ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento los citan. O ningún concilio jamás los incluía hasta el V siglo. O los que los aceptaron por fin era bajo la autoridad de San Agustín, que fue refutado por San Jerónimo. O San Jerónimo lo rechazó totalmente. O cuando por fin fueron añadidos por la Iglesia Católica era porque apoyan ciertas doctrinas como el purgatorio y la salvación por obras. O en verdad hay 14 libros apócrifos, pero rechazaron algunos por no estar de acuerdo con ellos. O tienen errores geográficos e históricos, o nunca dicen ser inspirados, o no contienen profecía alguna. Pregunta número 8. Al hablar Judas de la profecía de Enoc de
qué estaba hablando, de una profecía oral que el Espíritu le reveló, no un libro. Pregunta número 9. La primera división del Antiguo Testamento en los días de Cristo fue conocida como la ley y los profetas. Pregunta número 10. Un estudio sintético se distingue de otra clase de estudio en dos aspectos mayores que son: A. No se trata de estudiar cada versículo de algún libro en particular. Y B larga. Sí, se trata de mostrar la unidad entre sus partes y no se concentra en todas las diferencias. Pregunta número 11. Los escritores del Antiguo Testamento afirmaron que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, usando frases como «vino la palabra de Jehová más que 3,700 veces». Pregunta número 12. Tenemos los testimonios internos de la inspiración del Antiguo Testamento por el Señor Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pregunta número 13. Anote 3 descubrimientos de la ciencia que comprueban la inspiración del Antiguo Testamento. La tierra es redonda, o los rastros del diluvio, o la vida está en la sangre, o la tierra está colgada en la nada. Pregunta número 14. Anote un descubrimiento de la arqueología que comprueba que el Antiguo Testamento fue inspirado. La tabla con los nombres de los 9 reyes, o la inscripción a la casa de David, o el sitio de Babilonia. Pregunta número 15. Nombra 4 profecías del Antiguo Testamento que confirman su inspiración: el nacimiento virginal, o la crucifixión, o los soldados al pie de la cruz, o no quebraron las piernas de Jesús, o la entrada triunfal de Cristo, o la destrucción de Tiro por Alejandro el Magno, o la sepultura en la tumba del rico José de Arimatea. Pregunta número 16. Otra prueba de la inspiración del Antiguo Testamento es que hay una concordancia entre todos los escritores. Pregunta número 17. ¿Qué idioma fue usado más que cualquier otro en el Antiguo Testamento? El hebreo. Pregunta número 18. Los primeros capítulos de Daniel, desde 2:4 hasta 7:28, fueron escritos en el arameo o el caldeo. Pregunta número 19. Daniel también usó unas 15 palabras del persa y 3 palabras del griego. Número 20. ¿Cuáles son las 3 divisiones de los judíos del Antiguo Testamento? Ley o Torah, profetas o Nebjiim, y escritos o Ketubim. Pregunta número 21. ¿Quién es el escritor del Pentateuco? Moisés. Pregunta número 22. Escribe en orden los libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas,
Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pregunta número 23. El Mesías, según Génesis, tenía que ser la simiente o descendiente de 6 o 7. La mujer, Set, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Estos son los 7. Se puede elegir cualquier 6. Pregunta número 24. Nombre los 7 grupos o personas que aceptaron que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Los escritores de los libros del Antiguo Testamento. El historiador Josefo. Los escribas. Los judíos del primer siglo. El Señor Jesucristo. Los apóstoles. Y el último, los líderes de las iglesias primitivas. Pregunta número 25. Deuteronomio capítulo 34. A pesar que pudo haber sido escrito proféticamente por Moisés, parece haber sido escrito por Josué. Pregunta número 26. En cuanto a la importancia del Pentateuco, podemos poner 7 cosas de importancia, de las cuales vamos a poner por lo menos 5. Puede ser, entonces, cualquier 5 o las 7 de estas cosas. A. Volumen. Contiene un volumen de 2/3 del Nuevo Testamento. B. Larga. Lugar. Son los primeros 5 libros. C. Citas. Moisés es citado más que otro escritor. D. El nombre Moisés ocurre 783 veces en la Biblia. E. Las palabras ley, mandamientos y ordenanzas ocurren en 953 versículos en la Biblia. F. Además de la creación, las primeras 5 dispensaciones fueron mencionadas en el Pentateuco. G. La base de todos los otros libros de la Biblia se encuentra en el Pentateuco. Pregunta número 27. ¿Qué significa el nombre Génesis? Principio. Pregunta número 28. ¿Qué es el nombre hebraico y qué significa? Bereshith significa principio. Pregunta número 29. Además que la creación, ¿qué son las diferentes dispensaciones presentadas en el Pentateuco? A. La inocencia. B. La conciencia. C. El gobierno humano. D. La promesa. E. La ley. Ahora vamos a entrar en la lección de esta noche. En esta noche comenzamos con un estudio sobre el libro de Génesis. El libro de Génesis comienza la primera sección de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco o Torá en hebreo. Son los libros de la ley. El nombre español del libro toma su nombre del griego, Génesis. Ahora, la palabra Génesis significa principio, pero el nombre en hebreo se toma
de la primera palabra de cada uno de los libros del Pentateuco, y la primera palabra de Génesis es Bereshith, que significa también en el principio. Los primeros 3 capítulos son más atacados que cualquier otra parte de Génesis y cualquier otra parte de la Biblia hasta el día de hoy. Los que quieran descartar los primeros 3 capítulos o todo el libro de Génesis por mencionar la creación, deben también descartar todos los otros libros de la Biblia casi, porque casi todos mencionan la creación y todos tienen su base en la creación. Aun los libros que no mencionan la creación tienen su base allí. Aún pudiéramos decir que por ser atacados, uno tiene que defenderlos más, no menos. Mire, si una enfermedad te ataca en el pie, ¿qué vas a decir? ¿No me afecta a mí porque es mi pie nomás? Si una enfermedad te ataca como cáncer en el cerebro, ¿qué vas a decir? Bueno, no me afecta a mí porque es mi cabeza nomás. Cuando los liberales y apóstatas atacan a Génesis, están atacando el principio de nuestra Biblia. Y todos los libros de la Biblia tienen su base ahí, y casi todos mencionan la creación. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos como un solo libro. Así que atacar a Génesis es también atacar a Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso, en Marcos 12:26 dice, pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? No dice en el primer libro de Moisés, en Génesis, en el libro de Moisés, un solo libro hasta Deuteronomio. Como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto fue citado de Éxodo, pero es el libro de Moisés. Por eso mismo, rechazar a Génesis es también rechazar a Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio 4:32 dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Josué menciona a Moisés en Josué 1:1-2, cuando dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que Josué afirma que lo que Moisés dijo era como siervo de Jehová. Así que si los primeros 3 capítulos no valen, tampoco vale el libro de Josué. Job dice en Job 40, versículo 15 hasta 41:9. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro,
y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nota que cuando él habla de estos dos animales terribles y gigantes, Behemoth y Leviatán, él dice en versículo 19, él que lo hizo, él que lo hizo. Así que él también está afirmando la creación y hasta estos animales, monstruos, dinosaurios tan grandes que ningún hombre puede luchar con ellos. Y él dice, él que los hizo. Él afirma que él cree en la creación. Salmos. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 89, versículos 11 a 12. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, todo el mundo. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmo 148, versículos 1 a 8. Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él afirma la creación. Los hizo ser eternamente para siempre. Les puso ley
que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos, todo lo que Dios creó, él dice. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Proverbios dice en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Proverbios 22, versículo 2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Isaías dice, en Isaías 40, versículos 25 a 26 y 28, ¿a qué, pues, me haré semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 41, versículo 20. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Isaías 43, versículos 1 y 6. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Isaías 45, versículos 9 a 12. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Versículo 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 54,
Versículos 16 a 17. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ezequiel también habla de la creación. Ezequiel 28, versículos 12 a 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él menciona a Satanás en Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Otra vez, no solo menciona que Satanás fue creado, él dijo antes que en el Edén fue puesto. En versículo 14 en adelante dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, otra vez dice, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Amós menciona la creación. Amós 4:13, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento. ¿Quién es? Es Dios, por supuesto. Creación. Y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Miqueas también en el Antiguo Testamento menciona que él cree en la creación. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Si él cree en un principio, tiene que creer en algo. Desde los días de la eternidad. Malaquías dice en Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? En el Nuevo Testamento,
Otra vez, casi todos los libros mencionan la creación. Mateo dice en Mateo 19, 4 a 5, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él cita directamente a Génesis capítulos 1, 2 y 3 para esto. Marcos también dice lo mismo en Marcos 16. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Marcos 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Juan menciona en Juan 1, versículos 1 a 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hechos menciona la creación. En Hechos, el capítulo 17, versículos 24 a 29. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él cree que Dios creó los tiempos, que dice también en Génesis el capítulo 1. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Romanos también habla de la creación. En Romanos el capítulo 1, versículo 20 y 25. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos, el capítulo 8, versículos 19 a 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Primera a Corintios, el capítulo 11,
Versículos 8 hasta 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es ilógico si no fuera por Génesis, el capítulo 1 y 2. ¿Ok? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. También es ilógico si no fuera que alguien cree. Génesis 1 y 2. Efesios, dice en Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Colosenses, el capítulo 1, versículos 15 a 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muchas cosas que Él dice en cuanto a la creación, que si vas a negar hasta ahora a Génesis 1, 2 o 3, tenéis que negar a todos estos libros después. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Desde el principio, hay un principio, y donde se encuentra en Génesis 1:1. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tito dice también, Tito 1, versículos 1 a 3, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hebreos varias veces menciona la creación. Hebreos 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículos 10 a 12. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primera de Pedro dice en Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Primera de Juan dice, en capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas citas que les doy no son todas seguramente en la Biblia, porque yo no busqué todas. Encontramos referencias a la creación en 31 libros que no estarían más en nuestras Biblias si rechazamos a Génesis, los capítulos 1 a 3. En realidad, yo supongo que no tendríamos ningún libro de la Biblia si vamos a echar a cualquier libro que habla de la creación. Y para ser honestos, si vamos a echar a Génesis 1 a 3, tenemos que echar a todos. En realidad, la doctrina de la creación penetra y vive en todas las páginas de la Biblia. Es sumamente importante que defendamos la doctrina de la creación. Alguna vez, yo voy a buscar nomás todas las citas en la Biblia que hablan de la creación y todos los versículos que dicen algo de que Dios creó al mundo, y los voy a anotar. Estos son los que yo pude recordar de memoria. Nada más. Y sé que tiene que haber muchos más. Y muchos más versículos. Mi hermano, si estás dudando si debes defender a Génesis 1 a 3, te digo, si lo rechazas, ¿qué clase de Biblia tienes después? Esta es la pregunta verdadera. Ahora, hermanos, cuando hablamos del libro de Génesis, y por supuesto en esta clase, que es una clase de síntesis, solamente lo que vamos a hablar, no de cada versículo, sino de alguna idea en general de lo que cubre en el libro de Génesis. Comienza Génesis con la creación. Capítulos 1 y 2 por completo se tratan con la creación. El día 1, y noten que yo puse domingo para que ustedes entiendan que es día 1, porque algunos dicen
domingo es el último día de la semana y dicen lunes es el primer día de la semana, porque van a trabajar. No. Primer día de la semana es el día que Jesucristo resucitó, es el domingo, no lunes. Y los judíos no nombran sus días como nosotros, domingo, lunes, martes, etc. Nuestros días son nombrados por el panteón romano de los dioses romanos. Así que tenemos la luna, que es lunes, domingo es el sol, después martes es Marte, el dios de la guerra, etc. Los judíos tenían un solo día que fue nombrado, y era Shabbat. Los otros días eran nada más que día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día sexto, y después día séptimo también fue llamado Shabbat, que era el único día que tenía nombre, el día de reposo. En el día sexto, vemos en Génesis 1, cuando está tratando, habla de la creación de los animales terrestres y el alma del hombre. Cuando dice que Dios dijo, vamos en plural a crear al hombre a nuestra imagen. Y la palabra crear ahí es la palabra baraj. Baraj. Baraj significa en hebreo crear de la nada. Es lo que dicen ex nihilo, ¿okay? Crear de la nada. En el griego dicen ex nihilo, de la nada. Ex nihilo es baraj en el hebreo. Y la palabra baraj siempre quiere decir crear de la nada. Cuando comienza el capítulo 1 hablando de la creación de los cielos y la tierra, dice baraj, Dios los creó de la nada. Y cuando vino al hombre, creó también, según capítulo 1, versículo 24 hasta 31, creó de la nada su alma. Después hay un paréntesis para concluir el capítulo 1 y comenzar el capítulo 2. Comienza ya con el día de reposo y después vuelve en capítulo 2, versículos 4 a 25, a hablar específicamente de la creación del hombre y de la mujer. Allí usa otra palabra. Y la palabra que usa para hablar de la creación del hombre allí es yatzar. Yatzar. Yatzar significa de hacer algo de algo existente. Habla de su cuerpo. Dice que Dios formó, no creó. Formó del polvo de la tierra, en el caso del hombre, formó el cuerpo de la mujer de algo que existía ya también, que era la costilla del hombre. Él hizo 7 cosas en especial, según capítulo 2, en cuanto al hombre. Un clima especial para el hombre. Un cuerpo del hombre que fue formado. El ambiente y la habitación del hombre, según Génesis 2, 8 a 14. El trabajo del hombre, que era de podar a los árboles y de arreglar el jardín, el huerto. El único mandamiento para el hombre fue hecho en capítulo 2, que era de no comer del árbol de la ciencia de bien y del mal. El señorío del hombre fue declarado en capítulo 2, sobre todas las otras cosas en la creación. Y, al último, la esposa del hombre también. Después, comenzando con capítulo 3, en su totalidad tenemos la caída y la redención del hombre. La mujer es engañada por Satanás en capítulo 3, versículos 1 a 5. Y Pablo menciona este hecho, en especial
que la mujer fue engañada y no el hombre. Yo recuerdo de que yo me reía de esto y decía, jaja, mujeres fueron engañadas, no el hombre no fue engañado. Un día estaba leyendo este pasaje cuando ya no me reí más, porque en 1 Timoteo 2, 9 a 15 dice asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto bien se entiende de Génesis capítulos 1 y 2. Y Adán no fue engañado. Ahora este es capítulo 3. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, ¿qué significa? Es la pregunta, porque esto se refiere a la creación y a la caída del hombre. En primer lugar, significa que Adán pecó con los ojos abiertos. Él no fue engañado. La mujer pudo decir, el diablo me engañó. Pero el hombre no pudo decir eso. No fue engañado por nadie. Simplemente él pecó sabiendo lo que hacía. Y muchas veces, cuando hablamos de caer en pecado como fornicación y adulterio, que es lo que Pablo después habla aquí. La mujer es engañada y el hombre no. Él sabe bien que está mintiendo a la mujer y de todas formas le dice, vamos a casarnos después, y después él dice, nada que ver. ¿Okay? La mujer es engañada, piensa que es para su propio beneficio pecar. El hombre sabe que está haciendo igual hace. Los dos hacen el mismo pecado. Adán y Eva, los dos comieron del mismo árbol. Pero Eva hizo pensando que iba a ser más inteligente, que iba a saber cosas que ella no sabía. Adán sabía lo que hacía y de todas formas lo hizo. ¿Cuál te parece peor? ¿Okay? Tú puedes juzgar. Preferiría yo, por mi parte, poder decir, bueno, fui engañado. Yo sinceramente pensé que este iba a ser mejor, pero la mujer pudo decir eso en el huerto de Edén y el hombre no. Por eso Dios dijo después, la mujer no es cabeza de la familia. A menos si peca, quiero que sepa lo que está haciendo. La mujer hace sus decisiones por corazón. El hombre, aun cuando peca, lo hace pensando bien y lo hace igual. No sé cuál es peor, sinceramente. El hombre y la mujer también cayeron en pecado. Y la misericordia de Dios proveyó para los dos una salvación que era al precio de sangre. Aún en el huerto de Edén tuvo que morir animales para pagar por el pecado del hombre. Después, la tercera cosa que vemos en Génesis, desde el capítulo 4, versículo 1 hasta 8, 19, son los distintos linajes de Caín y de Set.
hasta el diluvio. El nacimiento de Caín y Abel se nos da en Génesis 4, versículos 1 y 2. Las ofrendas de Caín y Abel en Génesis 4, versículos 3 a 7. La muerte del primer profeta, Abel, vemos en Génesis 4, versículos 8 hasta 15. Cristo lo llama a Abel el primer profeta. Dice, de todos los profetas desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías. Después tenemos la civilización que descendió, y si vas a llamarla civilización, porque en verdad era cualquier cosa menos civilizado, ¿no? Desde Caín, en Génesis 4, versículos 16 a 24. El nacimiento después de Set, vemos. Después tenemos la condición antediluvial, capítulo 6. Y el mundo fue terrible por los descendientes de Caín. Uno tiene que notar, normalmente una civilización no se mejora, se empeora. Que como es uno, sus descendientes normalmente son más terribles. Y después Génesis 6 habla de la salvación de Noé. Noé fue salvo por la gracia de Dios igual a nosotros. Las condiciones en el mundo y la preparación del arca se encuentra en lo que resta de Génesis el capítulo 6. Después el diluvio, comenzando con Génesis el capítulo 7 y yendo hasta capítulo 8, versículo 19. Después tenemos desde el diluvio hasta la torre de Babel. El sacrificio de Noé, la primera cosa que se hizo al salir del arca. La nueva dispensación de gobierno humano. El nuevo clima y el pecado de Cam. Cuán terrible es que enseguida tenía que haber en este nuevo mundo, después del diluvio, uno como Cam para pecar. Después tenemos la genealogía de Noé. Es importante esta genealogía porque explica cómo fueron fundados todos los países del mundo que vemos ahora y los descendientes. Uno puede encontrar un argentino y él dice, yo soy descendiente de Italia o de los españoles o de los alemanes. Y él cuenta su historia no de Argentina o de Paraguay, donde mayormente dicen soy descendiente de los guaraní, pero uno cuenta sus raíces siempre aquí en Estados Unidos. Todo el mundo dice, bueno, soy descendiente de una mezcla de alemanes y comienza a decir de cualquier nación de que vinieron. Bueno, Génesis nos dice cómo estas naciones comenzaron. Y los judíos hasta hoy cuentan la historia de cada pueblo según de dónde son sus descendientes. Esto nos da primeramente entonces en Génesis 9, versículos 28 hasta 10, versículo 32. Después tenemos la desobediencia de los hijos de Noé. En Génesis el capítulo 11, cuando Dios les dijo que tenían que esparcirse sobre la faz de la tierra, ellos hicieron el opuesto y al propósito, no era algún accidente. Ellos ya bien entendiendo decían, no vamos a edificar una torre para que no seamos dispersados. Después tenemos la historia desde el llamado de Abraham hasta la muerte de Sara. Esta parte es céntrico en el libro de Génesis, porque el Pentateuco en su totalidad nos va a presentar cómo es
que la nación judaica vino a ser. Y vino a ser primeramente porque Dios creó al hombre. A los judíos no les importa nada de que Dios creó al hombre, sino que este era el principio de la creación por la cual el hombre está en la tierra. Después, los descendientes y Noé, principal, y después Abraham, principal, porque en Abraham vemos el principio de la nación. Después la genealogía de Set, hasta Abraham, el llamado de Taré, padre de Abram. Después el llamado de Abram en capítulo 12, versículo 1 hasta 3. Abram después pasando en Canaán. Y cuando uno dice, no era gran cosa, ¿no? Tenía que ir de Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida. Mire, él no pudo ir a ninguna agencia de turismo para ver fotos de cómo era la tierra, ni para comprar boletos para su viaje. Primero Dios llamó a su padre Taré, pero Taré no cumplió con el viaje. Fue a Harán y allí murió. Y después Dios tenía que rellamar ahora a su hijo, Abram. Y Abram sí fue a Canaán. Después, él pasó a través de Canaán y fue a Egipto. Contrario a lo que Dios hubiera querido, Abraham regresó a Canaán y Abraham tuvo un desacuerdo con Lot. Este desacuerdo hizo la separación y la reconfirmación del pacto con Abraham. La guerra de los reyes tenemos después. Este mismo tiene el encuentro con Melquisedec. Después el pacto entre Dios y sí mismo, que encontramos en Génesis 15. El nacimiento de Ismael en Génesis 16, que demuestra la falta de fe en Abraham a veces. Después Dios hace pacto de nuevo con Abraham. Capítulo 17, versículos 1 a 27. Ahora Abraham es su nombre nuevo. Dice Génesis 17, 5, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Después Isaac, el nuevo hijo de Abraham, según la promesa. ¿Y qué significa su nombre Isaac? Reírse. Fue nombrado risa, porque Sara se rió. Y mejor reírse que llorar. Si Dios me dice a mi edad que voy a tener un hijo nuevo, yo voy a llorar, no voy a reírme. Pero Isaac ya fue puesto por nombre de él, Ismael, el hijo según la carne. Ahora, la advertencia a Abraham de la destrucción de Sodoma y Gomorra se encuentra en Génesis, capítulo 18, versículos 1 hasta 33. Y la destrucción de Sodoma y la vida de Lot se encuentra en capítulo 19. Después, Abraham en Gerar, capítulo 20. Nacimiento de Isaac, por fin, en Génesis 21. La expulsión de Agar e Ismael, en capítulo 21, versículos 9 a 21. Después Abraham en Beerseba, Génesis 21. La ofrenda de Isaac en Génesis 22. La muerte y sepultura de Sara en Génesis 23, ya estando bien vieja Sara. Porque Isaac se casó ahora después de la muerte de Sara y ya tenía 40 años de edad al casarse. ¿Se puede imaginar? Quiere decir que Sara andaba más que 120 años de edad cuando murió.
Desde Rebeca entonces fue seleccionada hasta Isaac dio la bendición a Jacob e Esaú, que es Génesis capítulo 24. Después tenemos Isaac fue confirmado por Dios como el heredero de las promesas. Rebeca armó un plan para defraudar a Esaú de su bendición y darle a Jacob en capítulo 27. Después, desde la huida de Jacob hasta la muerte de Isaac. Jacob huye por un breve tiempo, según lo que Rebeca le pidió a Harán. Pero la historia engañosa del por qué él fue pedido ir hasta allí es algo que asombra a la persona. Vamos a leer algunos versículos aquí juntos de Génesis el capítulo 27, comenzando con versículo 42. Dice, fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Él ya ha tenido bastante problemas por obedecer a su voz hasta ahora, pero una vez más ella le dice, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Nota algunos días. Esto tenía que ser nomás, no 14 años. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, lo que has hecho. Ella no reconoce nada de la culpa de lo que ha pasado, aunque todo era su idea. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, otra historia. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padan Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padan Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Se casó únicamente con cananitas, porque así le parecía mejor ofender a su padre. Destruyó a Edom o Esaú, que es la misma persona,
y toda su descendencia con la desobediencia a la voluntad de su padre y su madre. Era una insensatez su rebeldía que él lo hizo. Después, la vida de Jacob en Harán con sus dos esposas, encontramos en Génesis 29 hasta 31, y en este interino que él estaba trabajando para ganar a las dos esposas, él pierde su padre y su madre. Tenía que ser por unos días, pero todo el mundo aprovechó de Jacob. Y después tenemos la huida de Jacob de Harán, y Labán sigue a Jacob y le habla en Génesis 31. Jacob fue llamado Israel y se comunicó con Esaú, su hermano, en Génesis 32. Jacob y Esaú se encuentran otra vez en Génesis 33. Y después leemos de la violación de Dina y la vergonzosa matanza de Simeón y Leví, que fueron y mataron a todos los del pueblo. Jacob regresó a Betel y allí vemos la muerte de Raquel en el nacimiento de Benjamín, que ella llamó Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza, pero su padre le renombró Benjamín, que quiere decir hijo de mi gozo. Mucho mejor. Los pecados de los hijos de Jacob se lee en Génesis 35, y la muerte de Isaac en Génesis 35 también al final. Después la genealogía de Esaú en Génesis 36, y tenemos la historia desde el principio de los problemas de José hasta el sueño de Faraón en Génesis 37 a 41. Muchas cosas podemos aprender de esto, pero principalmente cómo Dios proveyó para los hijos de Israel. Y desde que fue nombrado José primer ministro de Egipto hasta su muerte en Génesis 41 hasta Génesis 50, versículo 26, que es el último de Génesis. José como primer ministro y como salvador de sus hermanos. José se reunió con su padre Jacob. Los últimos días de Jacob, la muerte y sepultura de Jacob y el temor de los hermanos de José después de la muerte de su padre. ¿Cómo no? Con lo que ellos le habían hecho, y siendo que él es primer ministro ahora de Egipto, ellos temen por sus vidas. Pero José les habla bien, pero les hace jurar algo. En los últimos días de la vida de José, y esto nos demuestra su fe. Génesis el capítulo 50, 3 versículos, versículos 24 a 26 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Varias cosas yo aprendo de esto. En primer lugar, el libro que comenzó en el principio Dios creó, termina y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué ha pasado entre Génesis 1:1 y Génesis 50, versículo 26? Que todo termina en un ataúd.
Pero también veo la fe de José, porque en obediencia a este voto que ellos hicieron, dice Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. 400 y pico años en un ataúd en Egipto. Después, 40 años recorriendo el desierto, los huesos de José. Después, todo el tiempo de la conquista de Josué, del libro de Josué, y recién en capítulo 24. Estamos hablando de más de 500 años ahora, para cumplir con una promesa. En Josué 24:32, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Hebreos menciona esto. En Hebreos 11, versículos 21 a 22. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo les digo, la última oportunidad que tendrás para dar un testimonio será tu funeral. Hay creyentes que dicen, ¿qué importa si quemo en cremación a mi cuerpo? Cuesta menos. ¿Qué me importa cuánto cuesta? ¿Qué? No me importa nada. El hecho de plantar el cuerpo en la esperanza de la resurrección es lo que la Biblia recomienda. Y siempre condena la idea de cremación. Siempre. Simbólicamente habla de que el que está siendo quemado fue al infierno. La última oportunidad que tenéis para dar un testimonio era tan importante a José, demostrar su fe de que iban a entrar en la tierra prometida, que dijo, cuando van, llevan mis huesos. No sabemos qué pasó con Judá y Rubén y Simeón y Leví, etc. Los huesos de ellos nunca dice que fueron llevados, pero los huesos de José, con toda la tortura que era de hacer todo esto, llevaron sus huesos para enterrarlos allí. Es importante dónde y cómo es que uno es enterrado. Es importante. Y yo voy a guardar mi testimonio, aún inclusive en la muerte, si Dios me da a mí la oportunidad de hacerlo en la forma que Él recomienda.